Hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que tiene que ver con algo que enfrentamos todos los días. No solamente quienes nos enfrentamos a diario en nuestra praxis profesional, sino cualquier persona que esté allá afuera en algún momento de su vida se ha enfrentado con dolor de algún tipo. No estoy hablando del dolor en el corazón, ¿verdad? De ese dolor del alma, porque bueno, pues para eso, aunque también tenemos algunos remedios, hoy vamos a hablar del dolor en general, del dolor que enfrentamos a veces de manera cotidiana. A veces nos hemos acostumbrado a tener ese dolor y muchas veces estamos buscando alternativas. Yo quiero decirle que el dolor es un tema interesante que ha permeado incluso en las cuestiones laborales. Hay un importante número de ausentismo laboral provocado precisamente por el dolor, pero antes de cualquier otra cosa vamos a conocer de qué se trata. Antes quiero decirle que esta es una charla, digo, no puse la diapositiva aquí, en otras ocasiones lo hemos puesto, es una charla cuyas bases y fundamentos se pueden encontrar libremente en diferentes textos, en diferentes medios, y no pretendemos por ningún motivo intervenir en el arte y el ejercicio de la medicina, en el arte de curar. Es una plática para nuestra fuerza de ventas, pero si usted está aquí invitado, bueno, pues participa de ello. Vamos a hablar de la definición de dolor. ¿Qué es el dolor? Pues el dolor es una experiencia emocional. Fíjese nada más, el dolor es una experiencia emocional porque es subjetiva, es subjetiva y tiene una parte sensorial, que es una parte objetiva, es decir, es una parte que nosotros en algún momento dado, con alguna de nuestras escalas, que las cuales vamos a ver en un momento más, se pueden llegar a medir. Es una experiencia no agradable, es una experiencia desagradable que se asocia generalmente a una lesión tisular, es decir, una lesión en los tejidos, y que es la causa más común de por qué las personas acuden a la consulta con un médico, con un terapeuta, porque aunque sea un tema emocional y aunque probablemente en la medición física no sea tan incisivo, la sensación, la percepción es una sensación desagradable que no se quita y que, bueno, pues eso aqueja una cuestión de gravedad y la persona acude con el médico. Eso es el dolor, es una experiencia emocional y sensorial. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando aparece un dolor? Porque no es que, nada más me duele el estómago, me duele el abdomen, me duele la pierna. Sí, pero ¿cómo es el dolor? Es importante siempre cuando usted acude a consulta con algún profesional, siempre referir cómo es ese dolor. Es decir, primero, ¿dónde está localizado? Está en la cabeza, en el tórax, en el abdomen. Luego, ese dolor, ¿de qué tipo es? ¿Es punzante, como si lo atravesara un alfiler? ¿Es opresivo, como si nos apretaran? ¿Es lacerante, como si tuviéramos una cortada? ¿Es un dolor tipo cólico que la mayoría de las personas han experimentado? Entonces tenemos que definir bien cómo es ese dolor. Ahora, ¿cuánto dura? ¿Es agudo, o sea, súbito, así de pronto, o es un dolor que incluso algunas personas me han llegado a decir en la consulta, ya nos acostumbramos a él? Imagínense nada más que grave. Ahora, ¿cuál es la periodicidad del dolor? ¿Se da por las mañanas? ¿Se da por las tardes? ¿Tiene relación con algo? Por ejemplo, la ingesta de alimentos, la ingesta de algún líquido, alguna cuestión. Tiene usted que registrar dónde está, de qué tipo es, cuánto dura, cómo se presenta, con qué periodicidad y la frecuencia, si es intermitente, es decir, a ratos, o lo tiene usted todo el tiempo. ¿Y qué intensidad tiene? Si es leve, moderado, severo, insoportable. Entonces ya puede decir, bueno, tengo un dolor de cabeza de tipo opresivo, que siento que me aprieta en la cabeza, crónico, porque lo tengo de hace muchos años. Normalmente me da por las tardes y tiene relación cuando como algo pesado. Por ejemplo, usted lo puede registrar así y es un dolor continuo. Entonces ya ahí toma usted nota y ya tenemos algunas características importantes con relación a la definición del dolor. Y la intensidad es moderada, es decir, tengo que sentar
tengo que dejar mis actividades porque viene este dolor. Usted ya lo está registrando. Ahora, algo muy importante, ese dolor se irradia, ¿para dónde se va? Se va hacia el tórax, o si tiene un dolor, por ejemplo, en la espalda baja, se va hacia la parte frontal de su cuerpo, baja hacia las piernas. Usted lo tiene que registrar. Y algo muy importante, los síntomas y los signos que le acompañan. Es decir, puede haber náusea, puede haber vómitos, puede haber fiebre, puede haber temblor, la persona puede estar sudando. Entonces, todo eso lo tiene que registrar. Haga usted un screenshot de esta pantalla y así va y lo pega en su refrigerador y así va a saber. Cuando yo tenga un dolor, yo tengo que saber qué características tiene, dónde está, de qué tipo es, cuánto dura, si es periódico o no, cuál es su intensidad, hacia dónde se transmite, a dónde se irradia. ¿Qué síntomas y signos tengo? A lo mejor, por ejemplo, en una jaqueca muy fuerte puede tener alguna cuestión con la luz, que por ejemplo no le esté viendo, y es decir, que la demasiada luz le afecte y entonces tiene que cubrir sus ojos, su vista, para que no le moleste. Ahora, ¿qué factores agravan o disminuyen ese dolor? Es decir, ¿qué cosa hace que aumente o disminuya? Y por último, si he tomado algún tipo de medicación o no, o tomo algo cuando tengo ese dolor. Entonces, todo eso es muy importante que usted lo registre y siempre lo refiera. Hay factores moduladores que tienen que ver con el dolor. Por ejemplo, la personalidad. Hay personas que aguantan muchísimo el dolor. Los cortan 2, 3 veces, ¿no? Se va la novia, regresa y no les duele el corazón. No es cierto, no me estoy refiriendo a ese dolor. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuestión de el carácter. Es decir, hay personas que tienen una mayor resistencia, pueden controlar más los impulsos y bueno, tiene que ver también con el estado de ánimo, con los momentos de frustración, de miedo. A lo mejor de pronto pues usted va a presentar un examen en alguna escuela, es un joven universitario y de repente pues se pincha el dedo o la pierna o se tuerce el pie y entonces tiene un dolor insoportable, pero en realidad no lo es tanto, sino que está agravado por el tema de su personalidad. Ok, luego, el momento o situación de la vida en la que se presenta el dolor. Hay personas que, por ejemplo, ante una tensión nerviosa empiezan a tener dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor lumbar, dolor en las rodillas. También es importante entender que pudiera presentarse en el aspecto o en la esfera psicogénica en relación con otras personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Tiene que ver también el sexo y la edad, el nivel cognitivo, las experiencias previas, el nivel, incluso el nivel intelectual, ¿no? Tiene que ver mucho el nivel de educación, el nivel de formación o de instrucción escolarizada y también el ambiente, hay ciertos lugares que hacen que ciertos dolores se agraven y por el contrario, de pronto la persona se va a la playa y dice, bueno, no me acuerdo que tenía dolor de espalda, ¿no? Es porque el ambiente lo causa. Todo esto que estoy mencionando es lo que tiene que ver cuando el dolor tiene un componente psicogénico, o sea, tiene una esfera emocional. Bueno, vamos a clasificar el dolor. ¿Cómo se clasifica? Es según el tiempo de evolución, puede ser un dolor agudo, este dolor dura menos de 3 semanas, pues, por ejemplo, puede ser un dolor de muelas o puede ser un dolor crónico, ese dolor que persiste durante muchos meses y que generalmente tiene relación con el desgaste de alguna parte de nuestro cuerpo. Sí, me están informando del cuadro gris que sale, una disculpa, es el manejo de los controles, pero por eso mejor vamos a ver las preguntas hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, hay un dolor crónico y generalmente ese dolor crónico, aguas, hay que tener cuidado porque nos puede indicar algún proceso patológico de muchos años de evolución, aunque hay dolor agudo, como el dolor precordial, en el caso de una angina, en el caso de un preinfarto o de un infarto al miocardio, y que bueno, hay que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Bueno, también se clasifica de acuerdo a la localización. Puede ser un dolor somático que está producido
por la activación de algo que se llama nociceptores, es decir, receptores celulares al dolor que tenemos en nuestro cuerpo. A lo mejor hay algunos términos y justamente aquí no empleamos gran terminología médica, no empleamos gran ciencia, porque pues es una charla para nuestra fuerza de ventas, para nuestros invitados, para nuestros asociados, y muchas veces, bueno, no se cuenta con la preparación médica que pueda entender esa terminología, pero sí es importante entender que tenemos receptores para el dolor en el cuerpo que se llaman nociceptores. Estos receptores están en la piel, en el hueso, en las partes blandas, y entonces, bueno, ahí detectan, hay un dolor, así como una alarma, tit, 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 detectan que hay un dolor que está bien localizado y que responde rápidamente al tratamiento. Es el dolor somático, por ejemplo, pues me duele los dedos de la mano. Entonces ya lo tengo bien localizado, dónde está, y sé que si tomo tal o cual medicamento, al ratito se quita. Luego viene otro tipo de dolor, que es el dolor visceral, que está activado también por receptores para el dolor, que se llaman nociceptores, y esto tiene que ver con el movimiento de las vísceras en nuestras cavidades. Entonces, estas vísceras se pueden comprimir, se pueden distender, se pueden traccionar, y cualquier movimiento de esos en ese momento genera dolor. Entonces, por ejemplo, tenemos un tubo digestivo, usted lo puede cortar con una tijera, el individuo no va a sentir nada, pero no lo apriete así, porque en el momento en que lo aprieta así o lo jala tantito, en ese momento se revuelca la persona de dolor, porque esos nociceptores están dentro de las fibras del músculo liso de nuestra víscera, ¿no? Ahora también hay espasmos, que son contracciones en las vísceras huecas, y bueno, se pueden acompañar de vómito, sudoración, taquicardia, puede subir de pronto la presión, por ejemplo, alguien que tenga un cólico biliar en vías biliares, de pronto se contrae la vesícula y la persona se dobla y se tira al piso y se revuelca, ¿no? Entonces hay que definir bien y entender esta parte del dolor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología del dolor. Con esto, lo que vamos a hacer es conocer cómo funciona esa vía dolorosa. O sea, la vía dolorosa no está en Tierra Santa, sino la vía dolorosa está en todos nosotros. Y es justamente esta figura que usted ve del lado derecho. Hay unos componentes de esta fisiopatología del dolor, que lo primero sería el estímulo nociceptivo, o sea, el estímulo doloroso, una quemadura, un pinzamiento, a lo mejor usted tomó los dedos así y cerró la puerta del automóvil, ¡pah!, quedaron los dedos adentro, ¿no? Entonces, ahí viene el estímulo. Eso se va a transmitir a través de las fibras nerviosas periféricas y van a transmitirse hacia nuestras vías centrales y directamente a nuestra computadora cerebral, y ahí se refleja y se detecta el tipo de dolor. Y en ese momento, bueno, pues viene una respuesta en contrasentido, que lo que hace, bueno, pues es la expresión de defensa o de incluso quitar el dedo, la mano, no sé, o sea, viene, esa es la vía nerviosa que nos detecta, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que estamos siendo objeto de un estímulo nociceptivo. Ahora, hay un tema bioquímico, es decir, un tema que modula ciertos componentes a nivel bioquímico dentro de nuestras células, y que justamente hacen que se activen sustancias que van a provocar procesos inflamatorios, o que van a provocar pues que en ese momento haya una respuesta del organismo ante ese estímulo. Obviamente, esta fisiología incluye pues la percepción, la parte del sufrimiento físico,
y posteriormente el comportamiento para el dolor. Y en la bioquímica, bueno, pues viene ahí abajo reflejada un poquito la imagen que tenemos en pantalla. Dice lesión o traumatismo. Eso inmediatamente activa el nociceptor, o sea, el receptor es como un termostato, como cuando usted tiene una alarma en una puerta y de pronto abre la ventana y empieza a sonar. Bueno, pues exactamente así funciona esto. En ese momento se liberan una serie de mediadores químicos, como serán las prostaglandinas, algunas sustancias que van a hacer, por ejemplo, se incrementa la histamina, se libera potasio, se liberan algunos mediadores químicos y en ese momento el cuerpo empieza a protegerse. Pero en esa protección, pues vienen procesos inflamatorios, o sea, porque en ese momento hay dolor, rubor, tumor, calor, es decir, dolor, pues porque tenemos el estímulo. Rubor es que se pone rojo. Tumor porque se inflama. Y calor porque aumenta la temperatura de la zona, pues precisamente por estos mediadores bioquímicos. Esto ya lo había descrito Galeno e Hipócrates en la primera medicina de la prehistoria y cuando los griegos, desde ellos vieron de manera observacional que eso ocurría y eso ocurre generalmente en la mayoría de los casos y en ese momento la persona busca hacer algo para poder aliviar el dolor. ¿Y qué hace? Bueno, pues en ese momento sale corriendo a ver al médico o le llama a un distribuidor de la marca de Vitalgel y dice, oye, ¿qué tienes para el dolor? Y es justamente lo que vamos a ver. Por eso también puse esta escala que usted tiene ahí. Esta escala es una escala descriptiva del dolor. De manera, puede usted poner un número, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto dolor tienes? Y la gente le puede decir, pues tengo 11 o tengo 12, pero en realidad, si usted observa esa escala, dice a manera de describir el dolor, es un dolor ligero, un dolor moderado, un dolor intenso, un dolor muy intenso y un dolor insoportable. O sea, le roza, por ejemplo, en un caso de abdomen agudo, cuando la persona tiene esto que llamamos los urgenciólogos abdomen en tabla, abdomen agudo, entonces apenas el roce de un dedo puede provocar un dolor intensísimo, súper insoportable. Ahí lo que se requiere pues es cirugía. Entonces nosotros vamos a adaptar esto a una escala gráfica donde ¿cómo te sientes en número? Pues el dolor es como 3 y entonces ya va usted viendo la carita entre el 2 y el 4 y pues va más o menos teniendo una idea de qué tipo de intensidad de dolor puede tener la persona. Obviamente ya pidió usted una referencia, bueno, ese dolor hacia dónde se va, cómo es, dónde está, con qué se agrava. Pero ahora vamos a pasar a lo más importante. Cuando usted se queda ahí y dice, ¿y ahora? Y se queda así dudando, bueno, ¿y ahora qué voy a recomendar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tomar? Dice, ¿y ahora? Entonces, ¿qué debe hacer un embajador de la marca de Vital Health? Porque quiero decir una cosa, amiga y amigo, socios, si hay invitados, pues también, pero principalmente para los socios, nosotros tenemos una misión como embajadores de el bienestar, embajadores de la filosofía de Vital Health, esta filosofía que ha trabajado el doctor Tony Rodríguez, los señores Barreda. Y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es saber que tenemos unas herramientas muy valiosas que podemos compartir, pero que no es necesario gran ciencia, es decir, no tiene usted que estudiar 6, 7 años de la carrera de medicina, no tiene usted que estudiar 3, 4 años de naturopatía, no tiene que estudiar la licenciatura en homeopatía, no, simple y sencillamente, usted se convierte en un embajador de la marca con una altísima responsabilidad, porque eso sí es una responsabilidad, porque la gente va no solamente a poner la credibilidad de lo que está aconteciendo en usted, sino en la compañía. Entonces la compañía tiene que tener algo extraordinario que funcione perfectamente bien para quedar respaldado, pero es su responsabilidad poderlo recomendar adecuadamente y para eso, como buen embajador de la marca, usted debe de saber que tenemos adaptógenos que nos pueden ayudar de manera muy importante para el alivio del dolor agudo
y crónico. Y aquí se los presento, usted ya los conoce. Ahí están, tenemos Vitadol, tenemos Curcumax, tenemos Biomega 3, tenemos Bicolagen, tenemos Vitalay y por último nuestro último lanzamiento, el Vinitro. ¿Y por qué se los pongo aquí de esta forma? Porque ahorita los vamos a desglosar y vamos a ver qué hace cada uno. Usted tiene la presentación, usted se mete a su back office y ahí encuentra la presentación de oportunidad, donde están los recursos que tenemos los distribuidores para poder apoyarnos en nuestra labor y se va a poner a leer qué hace cada cosa porque ahí viene. Entonces, ustedes saben que tenemos Vitadol. Vitadol es una fórmula que tiene, bueno, pues glucosamina, metilsulfonilmetano, sarsaparrilla, nos apoya en lesiones, en procesos inflamatorios, en procesos agudos y crónicos. Y es que esta sinergia de ingredientes van a provocar que los mediadores químicos que nuestro cuerpo está emitiendo para protegerse de ese estímulo nociceptivo, de ese estímulo doloroso, pues no provoquen gran daño en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el gran daño es el terrible dolor. Por ejemplo, imagínense un proceso inflamatorio en rodillas, como ahorita le mencionaba por aquí. De pronto pues, la persona ya no puede caminar, siente que el mundo se acaba, tiene que estar sentado. Entonces lo que tenemos que hacer es primero ayudar a que disminuya ese proceso de dolor y luego favorecer el proceso desinflamatorio y para ello vamos a echar mano de dos adaptógenos adicionales que serían el B-Colágen y el Curcumax. ¿Por qué? Pues porque la cúrcuma, los ingredientes de la cúrcuma son con funciones antiinflamatorias, regeneradoras, termogénicas, incluso pues nos ayudan a moderar y modular la expresión inmune, pero también tiene selenio, que es un poderosísimo antioxidante, tiene condroitina, entonces nos va a ayudar a empezar a reparar, y luego tiene el cofactor vitamina C y desde luego metilsulfonilmetano, que es esta sustancia maravillosa que el cuerpo produce para en un caso de extremo dolor es como nuestro opiáceo natural, como nuestro analgésico natural. De pronto usted se pega en el dedito chiquito del pie, en el codo, le duele mucho, se soba, pero a los 5 minutos eso desaparece por el incremento del metilsulfonilmetano en el cuerpo. Entonces imagínense nada más esto. Ahora, claro que hay algunas variables que debemos de considerar cuando usamos esto, porque como están interviniendo a nivel de incluso la contractibilidad vascular para hacer que no haya esa vasodilatación, caso contrario con el Benitro, que ahorita lo vamos a tocar, lo que van a hacer es que no haya esa vasodilatación y haya un poquito de vasoconstricción. ¿Para qué? Pues para que no se ponga rojo y no se hinche. Y esto es interesante e importante considerar que adicionalmente de el tomar nuestros adaptógenos, bueno, pues debemos de revisar si el dolor persiste. Claro que pudiera ser un dolor que siga con cierta intensidad y entonces a fin de no enmascarar el cuadro que la persona presenta, quizás sea por ejemplo una apendicitis, bueno, necesitará en su momento valoración por un especialista, ¿no? Porque el dolor va a amainar, va a calmarse, pero puede ser que la condición ahí esté. Entonces tenemos que ser muy observadores y recomendar eso a las personas. Si el dolor persiste, inmediatamente vaya y consulte a un especialista. Y luego estamos trabajando la parte del bicolagen. ¿Por qué? Porque esta combinación de ingredientes de uva ursi, de vitamina C, de metilsulfonilmetano, de noni, de ácido fólico, de complejo B y desde luego de colágeno hidrolizado, va a ayudar a la reparación de ese tejido de sostén del organismo. Y es que muchas veces el dolor ocurre por eso, por desgaste. Entonces, en el momento en que empezamos a tomar sustancias nutracéuticas que nos ayuden a nutrir esa parte, pues se va a ir regenerando. No quiere decir que va a pasar exactamente así, ni en todos los casos. Recuerde que cada caso es individual, pero esto que le planteo es la generalidad de lo que nos vamos a enfrentar con estos adaptógenos maravillosos. Y luego, por otro lado, le mencioné que tenemos una parte psicogénica que tiene que ver con la parte de las emociones. Y entonces ahí entra nuestro Vitalay
que tiene esos ingredientes maravillosos de la medicina tradicional mexicana en combinación con la medicina tradicional china y que nos van a ayudar a los casos de ansiedad y de estrés. Y generalmente tenemos personas que cuando tenemos estrés, bueno, no quiero decir mi caso, pero habemos personas o hay personas que cuando tienen estrés o tienen ansiedad, en ese momento sienten algún dolor. Y entonces puede ser un dolor en el cuello se paraliza, no pueden voltear, o pueden tener una lumbalgia, pueden tener una dorsalgia, pueden tener migraña, pueden tener dolor en la boca del estómago. Y entonces obedece generalmente a temas emocionales y ahí nos ayudamos. Pues mira, vas a tomar Vitadol, vas a tomar Curcumax, te recomiendo el colágeno y tómate una cápsula de Vitalay. Esa es nuestra recomendación en general. Y luego tenemos algo extraordinario. Mire, hay una cosa que se llama la cascada de la inflamación o la vía del ácido araquidónico, que son esas sustancias que el cuerpo produce cuando hay un proceso inflamatorio. Y entonces cuando usted va al doctor clínico, pues el doctor clínico le envía antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. De ellos pues hay diferentes clasificaciones de los mismos. Y luego posteriormente pueden intentar una terapia con corticosteroides, ¿no? Entonces ahí nosotros para evitar los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos o de la terapia con corticoides, nosotros usamos o tenemos un as bajo la manga. Y ese as bajo la manga es el omega 3. ¿Por qué? Porque si hay algo que corta la cascada de la inflamación, es el omega 3. Entonces, imagínense este omega 3 que tiene tocotrienoles, que tiene astaxantina y que tiene muchísimos beneficios, los cuales usted está leyendo ahí en la pantalla, pero que para fines de inflamación vamos nosotros a darlo al mismo tiempo, concomitantemente con el resto de la batería de adaptógenos. Puede ser que alguien diga, mira, es que yo nada más te puedo llevar 2 adaptógenos. Bueno, vamos a recomendar el Vitadol, vamos a recomendar el omega 3, dependiendo del caso, o Vitadol y Curcumax, o si puede, bueno, pues desde luego tendría que tener el omega 3, porque de esa manera trabajamos el proceso de inflamación que incluso puede ser crónico. Y luego pasamos al beneficio del Benitro. ¿Sabe que hay un dolor? Hay un dolor, ese sí es un dolor en el corazón y no tiene que ver con si la novia o el novio lo deja o lo deja, sino que tiene que ver con la contractibilidad de los vasos sanguíneos, principalmente los vasos coronarios, que son los que irrigan al corazón. Entonces, sí es cierto que el resto de los medicamentos alópatas o la terapia naturopática con adaptógenos que acabamos de ver hace un momento puede generar una ligera vasoconstricción. No se compararía con una vasoconstricción que generaría, por ejemplo, un evento vascular como el que le estoy mencionando. Entonces, en ese momento nosotros podemos echar mano de nuestro vinitro y entonces lo que va a producirse es una vasodilatación y eso va a provocar que aumente y mejore el flujo sanguíneo, principalmente le decía el flujo coronario, con lo cual pues estaremos evitando, ¿verdad?, que haya una condición de cuidado como por ejemplo un infarto al miocardio, ¿no? Entonces, usamos esta herramienta para ese tipo de cosas en los cuales necesitamos lograr ese efecto en la vascularización. Voy a repasar, tenemos el omega 3 para impedir cortar la cascada de la inflamación, la vía del ácido araquidónico y bueno, pues también tenemos nuestra batería de nuestro caballito de batalla que sería Vitadol, B-colágeno y Curcumax o Vitadol y Curcumax o Vitadol y Vitalay en un momento dado, si nada más pudieran ser 2 productos. ¿Por qué Vitalay? Porque acuérdense que el componente emocional también es muy importante. Obviamente recomendamos, y esto nos lo ha recalcado en otras ocasiones, nuestra querida amiga, la licenciada Ana Gabriela Robles, que tenemos que hacer nuestros cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita leía yo alguna cuestión ahí que tenía que ver directamente con la cuestión del ácido úrico. Bueno, pues ahí tenemos que disminuir la cuestión del consumo de
carnes rojas, disminuye un poquito las sales y toda una serie de cosas que el especialista en nutrición, usted lo único que va a hacer es tomar el teléfono, le llama a nuestra queridísima licenciada Angélica Peralta y le dice que le pueda orientar un poquito con las recomendaciones que tienen que ver con el manejo de la alimentación al usar nuestros suplementos. Vamos a ver la serie de preguntas y respuestas que tenemos en este caso aquí. Calambres en el vientre, bueno, pues puede verse alguna cuestión que tenga que ver con el desequilibrio de los minerales. Entonces, también por aquí nos dice Silvia Rodríguez, dice, a mi mamá le duele la espalda en la paleta del lado derecho y tiene tiempo, seguido va con doctores, pero no le han ayudado, padece diabetes y presión alta. Bueno, pudiera ser una cuestión de un dolor reflejo del corazón. Pruebe el Vitadol, pruebe el Binitro también. Para la vista, ¿qué recomendamos? Recomendamos Vitax y también un poco Curcumax. La Curcumax lo puede tomar una persona con presión alta o baja, es un adaptógeno, lo puede tomar ambas. Benitro, ok, sí, el Benitro se toman 15 gotas cada 8 horas, Rocío. Antonio Cruz Manzanares dice, para una persona que ya quitaron un dedo o un pie por diabetes, bueno, debe tomar Glucalos y debe tomar Vasculax, debe tomar Benitro también. Gracias. La dosis sí, Carmelita, ya 15 gotas cada 8 horas. Mario Rincón nos dice que recomienda para derrame cerebral, Benitro, Vasculax, glutatión. Araceli León, es recomendable tomar los suplementos todos juntos. ¿Cómo es recomendable tomarlos? Ya ha habido otros seminarios donde mis compañeros, el doctor Oscar de Jesús Ramírez, la licenciada Robles, han explicado cómo hacerlo. Se pueden tomar todos juntos, puede tomar unos en ayunas, otros más adelante por la mañana, el mediodía o la noche, puede ser antes de las comidas. Candy dice que padece presión alta desde hace años y no sé si se engarrota bajo las costillas. Habría que ver cómo está su consumo de sal también y si tiene la presión controlada o no. Para el paciente con insuficiencia renal y diabético, doña Marta Galván en Texas, bueno, recomendamos Vitarren y Glucalos. Para los quistes en la matriz y más si son cancerígenos, dice Redmi 9A, bueno, pues recomendamos Lobcafé, recomendamos Glucalos por el fenogreco, Vasculax. Recuerda que estamos ahorita contestando preguntas que estén relacionadas al tema que acabamos de dar. A veces son preguntas, yo sé que son de otras disciplinas, de otros entidades nosológicas, de otras cuestiones médicas, pero vamos a tratar de contestar las que son relacionadas a lo que acabamos de ver, ¿no? Para una persona dializada, ¿qué le podemos recomendar? Le podemos recomendar Vasculax, Benitro, Vitarren. Para una persona reciente que le diagnosticaron cáncer de mama, Vitalix, Vitax, Glutatión. Para una fascitis, bueno, para una fascitis podemos dar Vital Boost. Habría que ver el tipo de fascitis. Pues, si podemos dar ácidos grasos, si por ejemplo una fascitis plantar, podemos dar ácidos grasos esenciales también. Podemos dar Vitadol, porque tiene que ver con la vía neurológica, ¿no? Hugo Ochoa dice, algún producto que impida la pérdida de vista periférica. Bueno, si hay degeneración macular, debemos de tomar antioxidantes, podemos tomar cualquiera de los maravillosos que tenemos, Vitalix, Glutatión, Vital Boost, maravillosos. Calambres en las noches en las piernas, ¿qué recomendamos? Recomendamos Vasculax, recomendamos Vitax también y Vital Pro, nuestra malteada. Gracias, José Antonio Robles, Antonia Cruz Manzanares, cuando está tomando Binitro, ¿es normal que le duelen las varices? Sí, porque está haciendo este efecto en la vascularización. Y Cris, dice Cris Cepeda, el dolor después de esos calambres, bueno, hay que tomar doble dosis de Vitadol y en el caso de esos calambres hay que tomar algún suplemento con potasio, pudiera ser nuestro Vitax. Jazmín Barraza, si el dolor es muy fuerte, ¿se puede tomar una dosis mayor al indicar? Claro, por supuesto, la dosis que está en el frasco es solamente una referencia. Hemos hecho aquí alguna conferencia sobre adaptógenos y hemos visto que las dosis
de naturopatía se van adaptando, es decir, dosis respuesta a lo que la persona está sintiendo en ese momento. Marta Lerm, para una persona con dolor de fibromialgia, pues damos B-Collagen, damos Vitadol, damos Curcumax, damos Vitalay, muy importante. Patty dice para dolor de oídos, si dolor de oídos es agudo, pues debemos de dar la misma batería, pero tenemos que ver que se haga revisar la persona porque pudiera ser un cuerpo extraño que tenga ahí también. Para la mala circulación, dice Hilaria de Aquino, y la inflamación del cerebelo, bueno, pues ahí vamos a tomar glutatión, Vitalay, Curcumax, toda la batería que acabamos de ver ahorita. Aquí no está el doctor Gilberto Mañón, dice que tiene una paciente con varices gastroesofágicas, cáncer de hígado, hipermesis, dolor abdominal difuso, sin hambre, obviamente, muy ansiosa y desgastada. Ahí vamos a saludos, doctor. Ah, mire, también está en Oaxaca, tierra santa, tierra bendita de Dios. Entonces, ¿qué vamos a dar ahí? Vamos a dar Organex, vamos a dar Glucalos, vamos a dar T-Detox, vamos a dar Neurocafé, y eso nos va a ayudar mucho. El Ganoderma tiene algunos efectos contra el vómito y tenemos testimonios de otros colegas clínicos en otras partes, como el doctor Juan Elías en Tijuana, que tiene documentados sus casos de pacientes con hígado graso y cirrosis que han disminuido drásticamente con el uso de nuestro Organex. Lupita López, ¿el glucalos puede reemplazar la metformina? Por supuesto que sí. Una persona con diabetes puede tomar el suplemento. No puede, debe tomarlo. Araceli, ahora para el nervio ciático. Bueno, para el nervio ciático, toda la batería que acabamos de ver ahorita, dependiendo de dosis de respuesta. Para la neuropatía diabética, pues también vamos a dar Vitalay, Curcumax, omega 3, fundamental. El omega 3 nos va a ayudar muchísimo con la neuropatía periférica. Y bueno, pues se acabaron las preguntas. Muchísimas gracias a todas y todos. Les esperamos el próximo miércoles de salud. Recuerde que la compañía Vital Health tiene estos seminarios todos los días de la semana, de lunes a jueves. Lunes es entrenamiento de arranque. Usted acaba de entrar, usted necesita posicionar su negocio, entonces tiene que escuchar a los líderes expertos el día lunes. Martes y jueves es presentación de oportunidad y los días miércoles es justamente nuestro miércoles de salud con el consejo médico. Los demás días no hay preguntas ni respuestas. Es la clase dictada tal cual, se acaba y se terminó la función. Aquí no, los miércoles interactuamos y es la parte interesante. Y les envío un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Gracias a las 200 personas que están hoy en la sala, muy amables. Dios les bendice y nos vemos en la próxima.